Y nosotros tenemos una visita hoy especial y atinada a propósito del tema de debate que tenemos en el país sobre los salarios. Con nosotros está Félix Hidalgo, que es director ejecutivo del Comité Nacional de Salarios del Ministerio de Trabajo, ¿verdad, Félix? Así es. A propósito de la discusión que tenemos en la mesa de negociación, donde se supone que se maneja la salida al tranque que hay entre sindicalistas y representantes patronales para llegar a un aumento de salarios y a otros acuerdos que el mismo Félix nos explicará. Bienvenido. Gracias, Yulisa, gracias, Eddie, Esteban y José Luis. Un honor estar por aquí. Emil, que está aquí por aquí también. Bien, saludos. Hora, sí. Efectivamente, como tú has dicho, Yulisa, el Comité Nacional de Salarios y el Ministerio, en sentido general, se está concentrando porque hay una solución lo antes posible con el tema del aumento salarial y se está evaluando una propuesta que tiene que analizarse sopesadamente, que es sobre la reclasificación de empresas. Y que hemos tenido todas estas semanas buscando vías de entendimiento, incluso el ministro ha hecho ingentes esfuerzos para eso, pero lamentablemente las partes no han apoyado la propuesta que ha preparado el Comité Nacional de Salarios y el Ministerio de Trabajo. Y actualmente tenemos un tranque a tal punto que de forma inaceptable, y debemos decirlo, las centrales sindicales no estuvieron ayer en la reunión, luego de decir que iban a participar. ¿De qué lado está el Ministerio de Trabajo, por fin? El Ministerio en estas discusiones es un mediador. Sí hay que tomar una decisión en función de lo que establece la ley y los reglamentos. Se supone que la decisión debe ser la más favorable al trabajador. Y siempre lo hemos manejado así. Si usted recuerda, Eddie, en el 2017, el sector empleador, luego de nosotros someter un aumento de un 20%, se retiró de la mesa. Y nosotros responsablemente asumimos esa posición como Ministerio de Trabajo y como Comité Nacional de Salarios. ¿Por qué da tanta brega a cumplir con la ley para que se ajuste en los salarios? Cada vez que llega el momento, siempre se paran uno, los empleadores dicen que le está yendo mal, pero son todos ricos. Los que representan a los trabajadores, que son los mismos. Yo creo que serán los mismos que se sentaban con Petán y ese grupo de gente cuando Trujillo tenía a Petán al frente de ese. Creo yo que son los mismos. Yo vi una foto de ellos fueron los que vinieron después. De Gabriel de Río y Pepe Abreu sentados con Petán discutiendo un aumento salarial. Son los mismos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué o modifiquen la ley para que no dependa eso de una colegiación de gente que interviene ahí, que al final nunca se pone de acuerdo, porque uno pone mucho para bajar y otro pone poco para subir? Sí, lo que pasa es que el comité y todo lo que tiene que ver con políticas laborales es tripartito, en función de que estamos adscritos a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que este año cumple 100 años. O sea, es la institución internacional más antigua del mundo. Entonces, necesariamente deben estar las tres partes para tomar decisiones. Y no es algo que nosotros lo tengamos solamente en la ley, sino que responde a convenios internacionales. Eso me parece interesante, sobre todo porque, primero, yo soy de los que cree que al final el tema salarial, sobre todo hablamos de la empresa privada, no de la empresa pública, donde el Estado no arriesga nada, saca sus recursos del erario, del endeudamiento, y por eso se puede dar el lujo de ponerle salario de lujo a gente que no se lo merece, ni se lo gana, ni tiene la capacidad, que penosamente ocurre demasiado. Ahí no interviene. En una empresa que esté expuesta a los rigores del mercado, de la competencia, de los costos operacionales y que tiene que generar una rentabilidad, a mí nunca me ha gustado la idea de que tenga que decidir un burócrata estatal eso, pero ya que es así, usted ha mencionado algo que me llama la atención y menciona que es tripartito, que las decisiones se toman entre tres. Ahora yo me pregunto, ¿y los sacrificios se hacen entre tres? Y mi pregunta la sostengo sobre lo siguiente. Si los empleadores tienen que hacer un sacrificio y elevar los salarios, que son costos, no olviden, en la contabilidad son costos. Si los empleados a lo mejor tienen que hacer un sacrificio y ceder lo que sea, hoy se habla de la cesantía, mañana puede ser otra cosa, a lo mejor se ceda eso, a lo mejor no. ¿Y el Estado qué cede en eso? Sí. Mire, excelente pregunta. Nosotros como Estado, primero, lo que hacemos es, en primer lugar, hacer la mediación entre trabajadores y empleadores. Pero desde el punto de vista de las políticas salariales, el Estado tiene sus propios mecanismos para aumentar el salario real de los trabajadores a nivel público y a nivel privado también. Cuando tú tienes jornada extendida, tú estás aumentando el salario real de los trabajadores y eso también le beneficia a los empleadores. Cuando tú tienes un sistema de cobertura como el 911 que atiende a todos los ciudadanos a nivel nacional,
entonces tú estás aumentando el salario real de la República Sí, pero Dominicana. hay un asunto. Estancias infantiles, cuando tienes también programas de atención a la primera infancia, tú estás también colaborando con esa responsabilidad que tiene el Estado y que debe servir como ejemplo a los Pero empleados. hay algo que se nos escapa. Vamos incluso a poner un ejemplo simple. La empresa que vende sándwiches en la esquina de un barrio del Capotillo y que tiene 4 o 5 empleados y que quiere formalizar su presencia porque quiere entrar al crédito, quiere acceder a lo que la formalidad supuestamente le permite para bien. Cuando la formalidad lo que le hace es abrir el espacio a una serie de cargas que antes no tenía. Ahora paga anticipo, tiene que pagar la TCS religiosamente, tiene que hacer una serie de elementos que le permiten ser formal. Ahora, la estructura de costos de ese señor que tiene 5 empleados, si solamente se admite el aumento, va a variar hacia arriba, es decir, va a tener más costo, menos beneficio, y nadie hace negocio para pasar el tiempo. Luego está el tema de cómo la estructura de costos, el Estado admite, miren, yo quiero que haya un aumento salarial para que la gran masa de empleados se beneficie, tenga más poder adquisitivo, gaste más, compre más, ahorre más. ¿Que el Estado alguna vez le ha pasado por la mente en esa discusión? Decir, en esa parte de la estructura de costos yo cedo, déjame quitarle el anticipo, que es un impuesto para mí bizarro, en el sentido antiguo de la palabra. ¿Hay alguna oportunidad de ver en esta discusión eso? Pero es que, por supuesto, por la misma naturaleza tripartita, el Estado nunca se ha arriesgado a decir, vamos a hacer un aumento unilateral de salario, porque sabemos que los empleadores tienen algo que decir respecto a esto, que tiene un costo. Ahora, lo que sí no debemos permitir, porque somos suscribientes de convenios internacionales, es que el salario esté por debajo de un piso mínimo que todos los sectores deben respetar. O sea, no estamos hablando de un salario promedio. A partir del salario piso, usted paga lo que usted entienda en función de la dinámica de su producción y de su rentabilidad. Pero todos los países miembros de la OIT, casi todos, deben pagar un salario mínimo piso. ¿Por qué? Porque entendemos que un trabajador que esté desempleado, que esté en una situación de necesidad, puede ser víctima del abuso de un empleador. Félix, que puede agarrar y convenir con él, yo te voy a pagar 5,000 pesos mensuales. Entonces, si tú no tienes un salario mínimo legal, cuyo monto no pueda ser bajado por convenciones particulares, entonces tú no estás cumpliendo con los mandatos de ese convenio. Félix, quiero hacerte un par de preguntas, relacionadas con tus funciones y con lo que puedes responder en el tema salarial. Una de ellas es, ¿en qué consiste la propuesta que han hecho la Dirección Ejecutiva del Comité Nacional de Salario y el Ministerio de Trabajo para lograr una salida en esta discusión? Sí, es una propuesta metodológica, antes que nada. Nosotros creemos que se debe primero aumentar los salarios, lo ha dicho el ministro en varias ocasiones, e inmediatamente quedarnos ahí trabajando el tema de la reclasificación. ¿Por qué? Porque hay un mandato en el Código de Trabajo. Que haya reclasificación, que haya ajuste salarial primero y reclasificación después. E inmediatamente quedarnos trabajando ahí. Lo que no podemos es diseñar unos nuevos umbrales en función de una ley y hacerlo a la carrera, que es lo que nos están proponiendo. Entonces, me imagino que la clase sindical está de acuerdo con esa posición de ustedes. Ellos en principio estaban de acuerdo, pero no sabemos por qué razones no fueron ayer a la reunión. O sea, les explico. El ministro tuvo reuniones con ambas partes, tanto con empleadores como con trabajadores, y dijeron que sí, que estaban de acuerdo. Sorprendentemente ayer las centrales sindicales no participaron y nos enteramos de eso por los medios de comunicación, porque ni siquiera formalmente presentaron sus excusas. Tal vez un mecanismo de presión. Ahora, ¿están de acuerdo entonces ya en cuanto al monto porcentual a ajustar? El monto es algo que se está discutiendo, pero es lo de menos. No, por eso fue que no asistieron, porque ellos dicen que hay una diferencia y que los empresarios no quieren subir 75 pesos para llegar a un 14%. ¿Eso es cierto? No tengo esa información. Eso nos lo dijo Gabriel. No es así. No es así. ¿En qué nivel está la propuesta? Pepe Abreu. Sí, ¿en qué nivel está la propuesta de ajuste en este momento? ¿Qué proponen los empleadores y qué proponen los Excelente pregunta. Lo último que ha conseguido el Comité Nacional de Salarios de ambas partes es que el sector empleador llegue a un 10%. No ha podido subir de ahí, lo entendemos. El sector sindical pedía un 30%, ¿verdad? Después llegaron a un 20%. Pero ya hemos logrado que lo bajen a un 20%. A un 20%. Okay. Entonces estamos entre la propuesta de un 10%. Y los empresarios llegaron a la mitad. Entonces ha sido algo, no hay acuerdo, está bien, no hay acuerdo todavía en cuanto a el ajuste primero y luego la reclasificación, pero tampoco hay acuerdo en cuanto a el porcentaje a ajustar. ¿Tú sabías? Entonces, ahí lo que hace el comité es que asume una posición y trata de obtener una decisión con mayoría. Lo ideal es que sean las tres partes que voten.
pero tendremos que tomar una decisión en No, base a la y una mayoría. última, sobre eso mismo, discúlpame, una última parte. La situación con la reclasificación después del ajuste, con lo cual yo estoy de acuerdo. Creo que la propuesta que hace el Ministerio de Trabajo es correcta. Ahora, Así es. tal vez los empleadores tienen razón al negarse, porque eso es lo que ocurre cada vez que se ajustan los salarios. Siempre se le pone la muletilla a la resolución del ajuste salarial que las partes se comprometen a revisar la reclasificación, pero nunca se hace. Entonces ahora no hay garantía de que se vaya a hacer. No. Ahora es diferente. Nosotros le hemos dicho, mire, el sector oficial va a seguir en sesión permanente. Solamente va a resultar las empresas que están no sectorizadas. Todo lo que es sectorización lo vamos a revisar, porque en esa misma resolución del no sectorizado aparecían también los salarios de los seguridad privada, que no entendíamos por qué, ni entendemos por qué tampoco. Entonces, queremos simple y llanamente definir lo que es el reajuste y quedarnos ahí trabajando, y el gobierno da garantía de eso, el sector trabajador debe estar ahí también, y en caso de que no esté y lo firmen la resolución, podemos seguir tomando decisiones. Pero el gobierno no le ha quedado mal nunca a las partes, el sector oficial. Y si el gobierno se compromete a hacer una discusión sobre un tema contigo como parte, tú no puedes desconfiar de eso, porque ya no es el sector trabajador que lo está prometiendo. Tú sabes que a veces yo creo, yo porque tengo mucha fe en Pepe Abreu y en 2 o 3 amigos sindicalistas, pero a veces yo puedo creer que pudiera haber una componenda entre los sindicalistas y el sector empresarial para dilatar el tema, porque mientras más se dilata, va en beneficio del empleador. ¿Tú sabes por qué? Porque si no lo ponen en aplicación el aumento en este mes, ya se economizan esos cuartos. Si no lo ponen en este mes, no se economizan esos cuartos. Entonces, pudiera verse como que esa discusión constituye una componente entre el empleado y el empleador con el objetivo de que vaya ganando el empleador. Pero para que haya una componenda, tienen que ganar ambos. En ese escenario, ¿qué ganarían los sindicalistas? Yo no sé. No creo que esa sea la lógica. Aquí pasa de todo, hermano. No creo. Me perdone, yo no lo estoy acusando hay una de nada. situación que generalmente ese ajuste se hace retroactivo. Miren, las partes tienen intereses y sus intereses son legítimos. Y tienen razones que a veces no entendemos o no Por eso se sientan validamos, en una mesa de negociación. pero entendemos que tienen razones y mecanismos para hacer valer sus intereses. En este caso, los trabajadores tienen la intención de que primero se reconozca el tema del aumento salarial. Y en esa interés, en esa decisión, coinciden con nosotros. Ahora, lo que nosotros no queremos, como ha dicho Esteban, es que pospongamos la reunión para la reclasificación y la discutamos en 2 años, cada vez que pasa el tema del aumento. Que eso es lo que siempre pasa. Entonces, por eso queremos quedarnos en sesión permanente, trabajando. Mientras más pase el tiempo, más le conviene al empleador. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:33. Félix Hidalgo, director ejecutivo del Comité Nacional de Salarios, está con nosotros el día de hoy y hablamos del tema que está sobre la mesa. Hidalgo, quería preguntarte también, cuando te escuchamos hablar nos damos cuenta de que al día de hoy hay un punto muerto en cuanto a las discusiones del Comité Nacional de Salarios. Cuando digo que hay un punto muerto, porque no hay acuerdo sobre si se va a aumentar primero y luego se va a reclasificar, y tampoco hay acuerdo sobre el monto salarial. Los empresarios han propuesto un 10% de ajuste salarial y los representantes del sector sindical han accedido a que sea un 20%. Hay una diferencia de 10 puntos porcentuales. Sabemos que en última instancia, como tercera pata de esa mesa tripartita, el Estado puede favorecer a uno de los dos y se gana con 2 votos a 1. ¿Qué porcentaje estaría dispuesto a apoyar el Estado en medio de esa situación para que se llegue a un entendimiento? Mira, el porcentaje todavía, como último número, no lo tenemos. ¿Por qué? Porque queríamos primero definir lo metodológico. Y no se le puede imponer hasta que no se termine la negociación. Y lo más importante aquí es el tema de la reclasificación primero, para saber de qué estamos hablando. Nosotros como ministerio apoyamos la reclasificación porque, aparte de que va a actualizar nuestros umbrales y está en una ley, va a ser una excelente oportunidad para sincerizar los salarios en República Dominicana y para que no hayan 14 salarios mínimos. O sea, tenemos categorizaciones salariales que responden lamentablemente a lobby de sectores económicos que se impone un salario por eso. Entonces, la reclasificación es una oportunidad para nosotros
verificar todo eso. Pero también de no medir a todo el mundo con la misma vara, Por porque supuesto, una por MIPYMES supuesto. no puede pagar el mismo salario mínimo que paga una empresa multinacional. Y eso es un Completamente de abuso. acuerdo. Pero completamente mira, de acuerdo. a nosotros nos tienen todos los años sometidos a una tensión con relación a esa discusión que se llama cada 2 años. Y en algo tiene razón Yulisa, que lo decía, no sé si fue fuera del aire. Señor, hay cosas que tiene que saber la sociedad dominicana, porque uno no sabe por qué es que nos meten en esta discusión. Y tú te pones los medios de comunicación y te encuentran con 7 noticias del mismo tema. Algo que se estableció por ley para que no hubiese discusión. Entonces, el jueguito es que uno pone un chin para aumentar un chinchín, el otro pone mucho para bajar un chinchín. El juego de los Y resulta que solamente se Lo que perjudican pasa, Eddie, aquellos... Eddie, los factores económicos no se, por ley, tú no puedes crear una verdad. Las cosas, Venezuela se hace por ley. y por eso están No, como no, están. no, El no, país con por más decreto. aumentos salariales por ley Y el que es más el más inflación y jodido. con menos poder adquisitivo, Porque la ley no dice que el taller de fulano es rentable. La ley no puede decir que la cafetería Don Tato en Villajuana tiene rentabilidad suficiente para subirle un 30 Está a bien, todos sus está bien, pero ¿y empleados. tú te crees? Eso no lo creo en la Está ley. bien, ¿y tú te crees que eso que se sientan a discutir con los empresarios? Le están diciendo al Ministerio de Trabajo que el que tenga el taller tal cosa. Ellos no están discutiendo eso, hermano. Pues a mí no me importa por ello. Bueno, pero yo hablo por los otros. No, pero eso es lo que yo te estoy diciendo. Bueno, no parece porque no, cuando te- tú dices que debe hacerse de una manera, se está olvidando a quién puede afectar negativamente. ¿A quién puede otra- afectar otra- negativamente? A las MIPYMES, sobre Está eso bien, un 90 y pico por pero se ciento supone que del si- empresariado Si la dominicano. Hidalgo, otra pregunta, si porque la una MIPYME de entrevista- la ley tiene un tratamiento especial para todo lo que tiene que ver con su comportamiento comercial. Muy bien tiene también. Si se va a tomar una decisión para que no estemos en este show Pregúntale cada 2 si años, tienen un tratamiento tomar especial una pagando decisión impuestos. en la que se involucre cualquier tipo de situación frente a ellos y discutir ese tema. Otra pregunta, Hidalgo. Pero cada 2 años tenemos el mismo show. Ninguna ley Hidalgo, hace ningún tomando negocio en privado cuenta- rentable. Tomando en cuenta, Hidalgo, que ya se cumplieron 2 años del último ajuste salarial y debe ser cada 2 años mínimo. E incluso fue parcial el plazo en cuanto al aumento último que se hizo, porque se hizo un ajuste en junio y se acordó que se iba a reajustar la otra parte en noviembre de ese mismo año. Ahora, tomando en cuenta que ya se cumplieron 2 años del último aumento salarial, estamos en junio, ¿qué tiempo está dispuesto a esperar el Estado como representante de esa mesa tripartita nuevamente a que se pongan de acuerdo las partes? Porque debe llegar un momento entonces en que el Estado como tal diga, bueno, señores, no podemos permitir que lleguemos a 3 años discutiendo. O sea, No, por debe haber un supuesto, plazo límite. Por supuesto, por supuesto. Mire, el Comité Nacional de Salarios y el Ministerio de Trabajo no descansa en buscar acercamientos y soluciones. Y no lo dejan Primero descansar bilaterales con las tampoco. partes y luego tratando de que se sienten de nuevo en la mesa de negociación. El ministro en estos momentos está tocando las puertas de ambos sectores, independientemente de que ayer, sin justificación, el sector trabajador se haya ausentado de la reunión. Nosotros entendemos que es vital que estén ahí para tomar una decisión. ¿Qué resulta? Que lamentablemente hay un viaje de por medio porque todos van para Ginebra a la conferencia Sí, de un la organismo OIT, internacional que nos fiscaliza a nosotros en el cumplimiento de nuestras responsabilidades laborales, y por eso quizás no hay una convocatoria ya para la semana que viene. ¿Van a Pero Ginebra? nosotros Siempre sí, lo sí. hace cada 2 Me años. encantaría que estudiaran la ley de empleo de salario de ese país. No, pero además, Sería bueno. Y bueno también saber una pregunta que relacionada, aunque un poco al margen. ¿Quién paga esos viajes cuando los sindicalistas van a representar a la República Dominicana? No, el organismo internacional. ¿Lo paga el organismo? Claro, ¿No lo paga el por ministerio? supuesto. Ah, No, ya. no, no. Paga este crédito y todo el mundo lo paga. No, Félix. el ministerio no tiene recursos para Félix, eso. ¿en qué está la negociación de la reclasificación y el cierre del IDSS? ¿Qué piensan los sindicalistas al respecto? Bueno, en cuanto a lo primero, estamos elaborando ya una propuesta que, aparte de metodológica, tenga esos umbrales y que tenga un salario relacionado con esos umbrales. Pero aquí hay un inconveniente, Yulisa, porque como le digo una cosa, también le digo la otra. El comité no tiene datos suficientes como para todavía tomar una decisión respecto a la reclasificación, porque sorprendentemente el sector empleador no nos ha dado un estudio de impacto económico de lo que significaría esa reclasificación, porque sorprendentemente estamos trabajando sin insumos, porque nosotros hacemos propuestas y nosotros no podemos desplazar a las partes porque somos un ente que media, y aún así nosotros haciendo propuestas y estudiando nuestros técnicos sobre posibles salidas, nos las objetan. Y a mí me gustaría de verdad entender cómo se puede aplicar una reclasificación en los términos que ellos nos están proponiendo a nosotros sin afectar
a trabajadores que actualmente ganan 15.447 ¿Y por qué no pesos. proporcionan los insumos? Sería bueno, yo se lo he Porque pedido. entonces, ¿sobre la base de qué se está discutiendo? Se está discutiendo sobre la base de una ley que es la 187-17. Que desde el año 2008. Bueno, esa es la 187-2007. Pero la reclasificación a 2008. Y que sí. decidió, por un convencionalismo entre las partes, que era una empresa grande, que era una empresa mediana, que era una empresa pequeña y que era una De microempresa. acuerdo al capital. De acuerdo a las Y ventas a las por ventas. año. Nosotros lo teníamos en base a los activos, que era en ese momento, las partes que están ahora mismo discutiendo esto, determinaron que una empresa era grande después que tenía 4 millones de pesos en sus activos por toda la vida. 4 millones de pesos son 2 carros. Sí, no, 2 carros modestos. O 2 sí, camiones. sí. Una Pero en ese camioneta, una momento, para que platanera y ustedes un vean el local. crecimiento económico que hemos tenido, en ese momento 4 millones de pesos era una empresa grande. En todo Ahora caso- una empresa grande es aquella que venda más de 202 millones de pesos en un año. Ahora, según la ley. Le conviene como quiera al sector empleador o sea, el sector empleador no debería poner como limitación o como condición que la reclasificación se haga primero, porque en todo caso, cuando se haga la reclasificación, de todas maneras, dentro de 2 años va a haber muchas empresas que, como ya va a estar hecha la reclasificación, que no van a tener que hacer ajustes salariales, sino que simplemente van a decir, bueno, vamos a revisar, yo todavía estoy dentro del nivel por encima del nivel mínimo salarial establecido y no tengo que aumentar, no me corresponde aumentar a menos que quiera. O sea que de todas maneras, en los 2 años siguientes no necesariamente va a haber ajuste salarial. Y el sector sindical lo sabe. O sea, tal vez los empresarios deberían razonar en torno a eso, que tal vez le va a perjudicar ahora porque van a tener que hacer un ajuste, pero sin embargo dentro de 2 años no le va a perjudicar. Van a aprovechar esa reclasificación. Yo creo que tú tienes la razón con eso. Por eso hemos dicho que el tema es un poco complejo. No un poco, no, es muy complejo. No, y si y si pusieran de estamos hablando de acuerdo un poco más transparencia, yo fácil. creo que lo mejor que podemos hacer es presentar nuestros estudios de impacto económico de las propuestas que sustentamos. De hecho, el sector trabajador es más diligente con eso porque tiene el interés de que haya un aumento salarial y nos deposita un escrito con un número determinado de páginas. Sin embargo, no tenemos todavía estudio de impacto y tampoco le hemos pedido al sector empleador, mire, desde el punto de vista jurídico, vamos a tener un fundamento para eso que ustedes están proponiendo a los fines de que esto no pueda afectar a trabajadores que ya, estando en una empresa pequeña, según la nueva reclasificación, cobran el salario mínimo más alto. Yo le sugeriría, me imagino que ya obviamente deben haberlo pensado, además del sustento jurídico, está el sustento de las leyes económicas, las cuales, independientemente de que a veces no suenan bien, luego se reproducen como verdades. Al final, es un tema económico que infiere con la rentabilidad, que es la diferencia entre ganancias y costos de quienes producen riqueza. Por eso siempre yo insisto en sacar de lado el tema del empleo público, que claramente se reduce a unas normativas muy distintas. Una empresa no puede, aunque quiera, darle espacio en su nómina al barrio entero, porque quiebra el otro día. Una empresa, aunque quiera, no puede a todo el que trabaja pagarle $500,000 porque quiebra el otro día. Entonces, las normas económicas, sobre todo las más básicas, como dice el libro que cité hace unos días de Thomas Sowell, yo creo que también habría que releerlas y tratar de adentrarlas. Esto es un problema, y ahí es donde se ha perdido para mí gran parte del debate, en los años, de poder adquisitivo, por supuesto, más que de salario. Lo que pasa es que políticamente el otro suena mejor. Eso es así. Los compromisos hablan, y el Código de Trabajo y el Convenio 26 del cual estamos adscritos, hablan de comisiones que revisen salarios mínimos. No estamos hablando de salario promedio, José Luis. Sí. Estamos hablando de salario mínimo legal, que es una disposición que establece que por debajo de ahí nadie puede ganar nada. Adivinen por qué. Porque si no existiera eso, muchos empleadores contrataran incluso por 4 o 5 mil pesos. Eso no es problema, eso no es problema para hacerlo. El IDSS, no, iba a preguntar. El IDSS me parece que hay un proyecto que fue sometido al Congreso. No tengo conocimiento de los detalles del mismo, pero sería muy importante que le pregunten al ministro, que está al frente de todos esos procesos de modernización en el que está el Ministerio de Trabajo. Yo creo que tú estás más cerca del ministro que nosotros. Y como presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, sería bueno que lo inviten aquí y les pregunten sobre eso. Está haciendo un trabajo formidable en cuanto a la institucionalidad. Hidalgo, ¿no hay fecha para la próxima reunión del Comité Nacional de Salario? Vamos a tratar de tener una fecha lo antes posible. Seguimos tocando las puertas de las partes, de los trabajadores,
y queremos que lo antes posible estemos sentados discutiendo de manera moderada y equilibrada, que es lo que hacemos nosotros, este tema tan importante del salario, porque la República Dominicana entera está con grandes expectativas respecto a este aumento. Ayer Circe Almanzar dijo que eran unos irresponsables. Lo dijo en un tono enérgico porque acababa de salir de la reunión en la que ellos no se presentaron y los otros sectores sí estuvieron presentes. ¿Qué opinan ustedes de la inconformidad que ya manifiestan los empresarios? Bueno, es normal que en este tipo de discusiones tú manifiestes esa frustración al ver que ha pasado el tiempo y al ver que sin ninguna excusa formal una de las partes se ausenta. Sin embargo, pero ellos lo anunciaron, es tanto que no iban. peligroso, pero es que ahí está el otro problema. Mientras hayan instancias abiertas que no son la mesa de discusión, por ejemplo, medios de comunicación, yo estoy sometido a la acción de la justicia mediante un recurso de amparo de un grupo de MIPYMES que entienden que yo debo hacer una reclasificación sin pedir estudio de impacto y a la carrera. Hay otras instancias que se anuncian hacer paralizaciones, hacer vigilia. Los trabajadores dijeron que iban a hacer una vigilia frente al CONEP. Hay otros que dicen que van a hablar con funcionarios a nivel superior. Mientras hayan tantas instancias abiertas, es difícil que haya una negociación efectiva. ¿Por qué? Porque todo el mundo, para lo que me conviene, voy a la mesa del comité y cuando entiendo que no me conviene, amenazo con ir a otro sitio. Y eso es chantaje puro y duro. Y tengo que decirlo responsablemente. Gracias, Félix Hidalgo, director ejecutivo del Comité Nacional de Salarios. Te vamos a tener que volver a llamar cuando este esté un poquito más avanzado, porque eso es como las series de Netflix, que tú intuyes cuál va a ser el siguiente capítulo, pero no estás muy seguro. Gracias por haber estado con nosotros.